much. Now I give the floor to Aucan Wilcaman, Organización Mapuche, Consejo de las Totas de Tierras. Mr. Aucan, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Los derechos humanos de los pueblos indígenas y las empresas son una cuestión de vital importancia para los pueblos indígenas y en especial para el pueblo mapuche en Chile. En la actualidad, determinadas empresas constituyen una de las grandes amenazas para la vigencia y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en los estados que no cuentan con los recursos jurídicos e institucionales para el pleno respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Las acciones de las empresas han alcanzado una fuerte y sistemática influencia en la vida de los estados. Incluso han logrado reducir a una mínima capacidad institucional a los estados, dando cabida a la mercantilización de todos los recursos disponibles. La influencia determinante de las empresas se manifiesta en el ordenamiento jurídico constitucional, limitando las capacidades y herramientas de los estados para hacer prevalecer el respeto y vigencia de los derechos humanos. Señor presidente, los mapuches en Chile se ven fuertemente amenazados por la presencia expansiva y sin límite de las empresas mineras y forestales en su territorio, especialmente las empresas forestales que han introducido el monocultivo a gran escala del pino radiata y el eucaliptus. Estas especies invasivas en el territorio mapuche han tenido un impacto irremediable en la biodiversidad que constituye la base del sistema de salud mapuche y su espiritualidad. Estas amenazas se extienden en la seguridad alimentaria de los mapuches por los impactos negativos en las condiciones ecológicas de los sistemas de producción. Las actividades empresariales con especies invasivas están generando migraciones forzadas en las comunidades mapuche y se están convirtiendo en comunidades dependientes del recurso vital como es el derecho al agua. Señor presidente, los principios rectores de los derechos humanos de parte de los gobiernos comúnmente no se han tenido en cuenta a la hora de implementar sus políticas económicas y muy especialmente sobre las inversiones empresariales al interior del territorio mapuche. En este sentido, considero que los órganos de tratado tienen que incluir la observancia al examinar las políticas de derechos humanos y la responsabilidad de la empresa en sus acciones que afectan a los pueblos indígenas. Señor presidente, a modo de ejemplo, el Estado de Chile, al momento de implementar el convenio 169 de la OIT en lo relativo a la protección del patrimonio territorial de los pueblos indígenas, se adoptó una norma sobre consulta indígena, en donde se impone un procedimiento administrativo que deja sin recurso a los pueblos indígenas en la protección de sus territorios y cuyo procedimiento favorece sin límite los propósitos de la empresa que operan al interior del territorio, vulnerando el estatuto jurídico que disponen los pueblos indígenas y que protegen sus derechos. Señor presidente, a pesar de la reparación que está contenido en los principios rectores de los derechos humanos, en el caso de los mapuches no hay en la actualidad ninguna medida reparatoria. Señor presidente, Chile es un país que se ha caracterizado por celebrar un conjunto de acuerdos de libre comercio y cuyos acuerdos están completa y absolutamente alejados de los principios rectores de los derechos humanos, de los derechos contenidos en la Declaración de Naciones Unidas y los preceptos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Finalmente, quisiera recomendar que el mecanismo de expertos incluya en su mandato la observancia de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las empresas. Gracias, presidente.